Bendiciones de parte del Señor para tu vida. Te saluda el pastor Ludwig Molina y quiero compartirte un devocional titulado Eved Melech. Y vamos a basarnos en el libro de Jeremías, capítulo 38 y el versículo 13, que dice: De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. La escritura en este capítulo 38 del libro del profeta Jeremías nos narra cómo Jeremías fue preso y puesto en una cisterna llena de cieno. El cieno en este sentido representaba una especie de lodo donde Jeremías cayó adentro del pozo. Bueno, la Biblia dice que a Jeremías lo llevaron a una cisterna, y lo que significa que era una especie de un lugar depositario de agua donde tuvo que permanecer Jeremías un tiempo por causa de la predicación de la palabra del Señor. No siempre el Señor nos ha dicho que será todo paz y será todo tranquilidad cuando deseamos hacer su voluntad. A Jeremías se le ha llamado como el profeta llorón, debido a que en más de una ocasión Jeremías fue puesto en serios aprietos por hacer la voluntad de Dios. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, atravesarás diferentes obstáculos. Será cuando más problemas lleguen a tu vida, será cuando más situaciones difíciles lleguen a tocar la puerta de tu corazón. Pero debes saber que así como Jeremías sufrió y padeció y lloró tanto en medio de su sufrimiento, así también el Dios Todopoderoso que lo había llamado estaba con él para respaldarlo y ayudarlo en la misión que Dios le había encomendado. En esta ocasión encontramos uno de los castigos que Jeremías sufrió por causa de la predicación. 3 castigos sufrió Jeremías en su vida. El primero fue haber estado preso. También estuvo en el cepo, una especie de castigo judío donde apresaban sus manos, sus pies, en algo así como un cepo de madera, donde sus extremidades, su cuerpo quedaba limitado en una forma de castigo. Eso lo aplicaban a los hombres ruines que actuaban bajo delincuencia o en situaciones contrarias a la ley del pueblo. Jeremías fue llevado de esa manera por causa de hacer la obra de Dios. Y en esta oportunidad a Jeremías lo metieron en una cisterna. La Biblia dice en el capítulo 38, en el versículo 1, que oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. El mensaje de Jeremías era un mensaje de mucha tristeza, no era un mensaje alentador. Jeremías era el profeta que estaba anunciando previo al exilio babilónico. El pueblo de Judá se había rebelado contra Dios y Dios los había condenado a ser llevados como cautivos y esclavos al país de Babilonia. En el año de 586, esa profecía fue cumplida y los babilonios arrasaron con todo, se llevaron a todos. Dios había levantado a Jeremías con un mensaje de sentencia final. El mensaje de Jeremías era que ellos iban a perecer, que el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo por los caldeos, es decir, por los babilonios. Y entonces Jeremías dice: deben de pasarse a los caldeos para vivir, porque aquellos que se rebelen, aquellos que no quieran, aquellos que se queden en esta ciudad van a morir de espada, o van a morir también de hambre o de pestilencia. A veces Dios usa a los mismos adversarios con el propósito
de que se cumplan sus planes perfectos. En esta ocasión vemos que ya Dios había estado resuelto en entregar a su pueblo a la mortandad, a la desolación, al cautiverio, a la esclavitud. La rebelión del pueblo había sido tal que Dios había destinado que su pueblo fuera llevado cautivo por los babilonios. A veces el castigo terrenal no es tan severo como el castigo de Dios. Siempre digo que es mejor la disciplina de los hombres que la disciplina de Dios, porque la disciplina de los hombres está puesta por los hombres y tiene cierta limitación, pero la disciplina de Dios es más severa, es más dura. Así que es necesario mejor obedecer a Dios, revelar lo que está oculto, el pecado que se ha hecho de forma oculta, aunque a los hombres, pero delante de Dios no ha sido así. Y mejor confesar los pecados, porque el que encubre los pecados no prosperará, mas el que los confiesa será prosperado. Así que la Biblia dice que Jeremías anunció un mensaje de desolación. Deben entregarse a los caldeos, es decir, a los babilonios. En el versículo 3 dice también Jeremías: así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Ese fue el mensaje como la gota que derramó el vaso, el mensaje que vino a ser el tiro de gracia para el pueblo. El pueblo no quería escuchar ese mensaje. El pueblo quería escuchar un mensaje de victoria, un mensaje donde Dios iba a pelear por ellos y los iba a defender del enemigo, pero en esta ocasión no fue así. En esta ocasión el mensaje fue un mensaje desalentador. Jeremías establece de forma tan clara que la ciudad iba a ser entregada en manos del ejército de Babilonia. Qué duro el mensaje, un mensaje difícil. A veces Dios nos lleva a dar mensajes desalentadores, mensajes desoladores, pero no siempre el mensaje será un mensaje de aliento. A veces el mensaje debe ser un mensaje de reprensión, un mensaje a la conciencia humana, un mensaje que traiga la revelación de la iniquidad y del pecado del corazón del hombre. Debes oír el mensaje de aliento, debes oír el mensaje de consuelo, pero también debes oír el mensaje duro de parte de Dios, un mensaje que a veces no es tan agradable, pero que es el mensaje que necesitas para recapacitar y venir a la presencia de Dios con un corazón quebrantado y humillado. Ese es el mensaje que hace que el hombre despierte. Ese es el mensaje que hace que el ser humano pueda caer en una reflexión personal y pueda llevarlo a un arrepentimiento genuino y verdadero. Es el mensaje de Jeremías, el mensaje duro, un mensaje ya no de esperanza, sino un mensaje de derrota, pero que al final, para Dios, las derrotas siempre tienen un propósito. Después de la jornada hay una victoria esperando para aquellos que se humillan delante de su presencia. Cuando las personas escucharon el mensaje de Jeremías, se llenaron de odio, se llenaron de bastante ira contra el profeta. No querían oír un mensaje de esa naturaleza. Por eso los príncipes llegaron al rey en el versículo 4 y le dijeron: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Aquellos pobladores de Judá no entendían. Jeremías estaba hablando la palabra de Dios. Esta gente quería escuchar un mensaje de esperanza, pero no lo tenían. Aún ellos dicen: Jeremías busca que el pueblo desfallezca, que los hombres de guerra que tienen que ir a pelear por nosotros se desanimen. Pero es que ya era la noticia última, el mensaje último de parte de Dios para su pueblo. Ellos se habían rebelado contra Dios. Ellos habían actuado contra Dios. Ellos habían actuado impíamente contra Dios. Entonces Dios los había entregado a sus enemigos.
Cuando las personas se sienten expuestas en su pecado, muchas veces se molestan. Pueden llegar a decir por qué y por qué. Pueden llegar a hablar contra aquella persona que anuncia el mensaje de parte de Dios. Pero es el mensaje de Dios, el mensaje que Dios ha puesto en los labios, en la boca de Jeremías, que nadie quería escuchar. El día había llegado, el juicio se acercaba. Jeremías había declarado por lo menos 3 tipos de juicio: espada, hambre o pestilencia. La espada involucraba que el ejército contrario los venciera. El hambre declaraba que todos perdían su riqueza, su economía, sus cosechas, sus frutos. Y la pestilencia declaraba que la enfermedad cruenta venía sobre ellos a azotar sus cuerpos, quizás por falta de salubridad, por falta de alimento, por causa de la diferente mortandad y la descomposición de los cuerpos. La pestilencia iba a llegar a toda la nación judía. Tal vez podemos hacer una comparación en este momento acerca de cómo el juicio llegó a este país. El país de Guatemala está sufriendo las secuelas de la vida desenfrenada de muchos de sus pobladores. Yo siempre seguiré hablando acerca de un mensaje de misericordia, pero también hablaré de un mensaje que trae secuelas o consecuencias por causa de la rebeldía humana. Aún tenemos la esperanza de humillarnos delante de Dios y buscar el perdón de ese Dios santo que puede perdonar al corazón que se humilla delante de su presencia. Amigo, hermano, quiero decirte, Dios aún es un Dios de misericordia. El pueblo no quiso entender, el pueblo reprendió a Jeremías, el pueblo se rebeló contra el siervo de Dios y no quisieron entender la palabra que Dios hablaba. Pero nosotros tenemos que ser entendidos en este tiempo y acercarnos a un Dios santo lleno de misericordia que puede levantar al caído, restaurar a aquel que ha pecado, perdonar al que ha cometido impíamente contra Dios. El Dios de gracia sigue vigente en este tiempo. La Escritura dice que el rey Sedequías entregó en las manos del pueblo al profeta. Entonces el versículo 6 dice que tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Ese lugar estaba lleno de lodo. Jeremías cayó no en agua, no en tierra seca, sino que cayó en cieno. Jeremías se hundió en ese lugar. Jeremías pudo experimentar lo que el Salmo 40 dice de forma tan clara y tan firme. El salmista declara en el Salmo número 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Jeremías experimentó lo que el salmista declara en ese Salmo 40. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente, y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me parece que estar en este tiempo de toque de queda, este estado de calamidad nos hace sentir desesperados, pero no será para siempre. Dios nos anima en su palabra a que Él es el único que puede sacarnos del pozo de la desesperación y de ese lodo cenagoso. Jeremías experimentó lo que se siente estar en un pozo, estar en una cisterna, pero Dios levantó un hombre etíope llamado Ebed-Melech, un hombre de piel oscura, de ascendencia de Etiopía, un hombre africano.
un hombre que estuvo atento a lo que sucedía, pero que se dispuso a obedecer a Dios. Dios puede seguir levantando más Eved Melech. Dios puede seguir levantando hombres y mujeres que al ver tu situación, al ver tu calamidad, tu tristeza, tu enfermedad, tu situación adversa, van a llegar en pos de tu ayuda. Este Eved Melech representó el libertador de Jeremías al estar en ese pozo cenagoso. Cuando Eved Melech vio a Jeremías en la cisterna, dice el versículo 7 que oyendo Eved Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Eved Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Siempre Dios ha levantado a hombres intercesores. Eved Melech era un intercesor. Se presentó delante del rey Sedequías. Llegó a hablar en favor de Jeremías. Muchos en este tiempo se encuentran como Jeremías en un pozo cenagoso, en una cisterna. Y Dios sigue levantando hombres como Eved Melech, hombres y mujeres que van a fungir como los intercesores de este tiempo. Dios quiere que tú seas un intercesor, que imites el ejemplo de Eved Melech, un hombre eunuco etíope, que vio la necesidad y se fue a presentar al rey. Hoy no te vas a presentar delante de un presidente, delante de un rey humano. Vamos a presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que puede sacar de esta situación difícil al país de Guatemala y al mundo entero. Necesitamos más Eved Melech, que se pongan en la brecha y que intercedan por los Jeremías que están en el lodo cenagoso, en la cisterna, en el pozo de la desesperación. Cuando el rey escuchó la intercesión de Eved Melech, dice el versículo 10 que entonces mandó el rey al mismo etíope, Eved Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Dios no te va a dejar morir en tu situación. Y aun si su voluntad fuera que tú perecieras, Él te va a estar esperando con los brazos abiertos en la eternidad. De lo contrario, Dios levantará más Eved Melech que van a interceder por tu vida, que van a llevarte una bolsa de pan, que van a llevarte una bolsa de comida, que van a llevarte una palabra de aliento, de esperanza y que no te van a dejar. Dios bendiga a los Eved Melech que está levantando en este país bello de Guatemala. Dios bendiga a los siervos y siervas que estamos intercediendo por las iglesias, por las familias, por los niños, por las niñas, que estamos clamando por el gobierno. Somos los Eved Melech que estamos delante del Rey intercediendo para que la mano de Dios, para que el poder de Dios se extienda y podamos salir librados de esta situación. El poder de Dios es grande, es más grande que todo virus, es más grande que toda pandemia, es más grande que toda calamidad, es más grande que toda necesidad. El poder de Dios es tan grande que el poder de Dios hará lo que hizo Sedequías el rey. Mandó a Eved Melech y a 30 hombres para que sacaran a Jeremías de la cisterna, y lo sacaron. El versículo 12 dice que: y dijo el etíope Eved Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Dios jamás permitirá que pasemos por pruebas, luchas y tribulaciones más de lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba, el Señor también dará la salida. Mientras tanto, quiero animarte a que seas un Eved Melech,
que puedas pararte en la brecha y que te puedas presentar delante del Rey para interceder por los muchos Jeremías que ahora están metidos en la cisterna con hambre y con necesidad. Sé tú un Ebed-Melech y Dios premiará tu obediencia, premiará ese corazón generoso y esa vida dispuesta para orar y para interceder por la situación que vivimos. Padre, gracias porque hemos aprendido que levantaste a un hombre etíope llamado Ebed-Melech con un corazón generoso, con un corazón caritativo, con una vida dispuesta para ayudar a su prójimo, para salvar al siervo, para rescatar al profeta Jeremías. Hoy muchos están metidos en esa cisterna, en ese pozo. Pedimos que nos levantes con un espíritu como el de Ebed-Melech, con un espíritu de ayuda, de generosidad, de intercesión, de oración y de clamor. Sigue guardando a tu iglesia, sigue protegiendo a nuestras autoridades que están trabajando en pro de este país. Sigue guardando a las familias de las iglesias, a los siervos y siervas, a sus hijos, a sus familias. Sigue bendiciendo a tu pueblo, porque sabemos, Señor, que vamos a salir de esta situación, pero vamos a salir únicamente confiando en ti, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.